que es la clásica, pero afectadas por dos parámetros, B, C y BS, donde el parámetro BC está dado en una tabla y el parámetro BS está dado en otra tabla. Entonces, vean ustedes que el refuerzo convencional, perdón, la resistencia convencional a compresión de una sección que es 0.85 F'C, se reduce por dos factores que vamos a ver qué es lo que toman en cuenta estos dos factores. Beta C y beta S. Beta S, fíjense, si usted puede tener un puntales de este tipo y perpendicular a la figura, imaginemos que es una viga que está recibiendo un sistema de piso o una carga de una grúa, lo que sea, ¿no? Pero hay una dimensión perpendicular al plano de esta armadura, ¿no? Entonces, en esos casos, como en la viga hay tracción, entonces en esos casos el beta S se reduce a 0.4, es uno de los valores más extremos, ¿no? Mientras que en este puntal de borde, que es este de acá, no hay reducción. ¿Cuál es la diferencia entre este puntal y este otro puntal? En que este puntal está en pura compresión y no hay tracciones. Tracciones perpendiculares a la barra, digamos. Cuando hay tracciones perpendiculares a la barra, entonces la resistencia de compresión del concreto disminuye. Entonces, beta S toma en cuenta ese efecto. Como en este caso no hay efecto, el valor vale a 1. Esto es para puntales de borde. Para puntales interiores como este de acá, que estoy mostrando la figura, si el refuerzo satisface A o B de la tabla que 2351, que creo que está, aquí está, que es esta tabla que está de la 6, si el refuerzo satisface, entonces el beta S vale 0.75. Ahora, si el cortante actuante, o sea, el cortante KBU, es menor que un cierto valor, también vale 0.75. En nudo, vicas y columnas, 0.75 y todo lo demás casos, 0.4. A ver. Entonces, cuando usted usa el caso de 0.75 que corresponde a la fila D de la tabla 2351, BU debe ser menor, o BU se calcula con esta expresión de diseño, digamos, donde lambda S tome en cuenta el efecto de tamaño. Si usted coloca refuerzo distribuido, pues no hay tal efecto. Y si no se coloca, pues sí, tiene que aumentar, digamos, este término delta S mayor que 1, si no se coloca refuerzo distribuido. Eso es lo que está diciendo esa expresión. Ahora, supongamos de que estamos resolviendo este puntal, que tiene, vamos a poner un ángulo de 65 grados, o sea, la tangente es 214, ¿no? Entonces, aplicamos esta expresión y vamos a suponer que como tiene refuerzo, el delta vale 1, el delta vale 1. Entonces tenemos la ecuación reemplazando valores, me da este valor. Ahora, este límite en realidad es 0.83 raíz prima c en lugar de 0.92. Usted no puede pasar de 0.83 porque ese es el límite que se tiene en vigas de gran altura, como se ve aquí en la parte derecha, ¿no? Entonces hay que considerar ese límite superior de diseño. Beta C, el otro factor que decíamos, tiene que ver con el confinamiento que tiene el puntal. Y también se aplica para los nodos. Este efecto o este factor varía entre 1 y 2, o sea, quiere decir que el confinamiento me ayuda a aumentar la resistencia a compresión, mientras que el BS es 1 o menos de 1, entonces quiere decir que tome en cuenta una reducción. Aquí, por el contrario, el confinamiento me aumenta, como beta C multiplica al esfuerzo de diseño, entonces beta C es mayor que 1 y queda con este valor, ¿no? Refuerzo mínimo en estas regiones
de discontinuidades. Bueno, fíjense que en casos de vigas de gran altura y muros, las vigas están en el capítulo 9, de gran altura, y los muros en el capítulo 11, sí, el capítulo de muros, que no son sísmicos, digamos, en el capítulo 11, y hay unos valores, ¿no? Bueno, resulta de que en realidad, en ensayos de regiones D, y en la ordenada tenemos resistencia del ensayo entre la resistencia del puntal y tirante. Si es mayor que 1, estamos conservador, y si es menor que 1, estamos mal. Entonces se ve que acá, me falta una línea, ahí está. Aquí se ve que cuando la cuantía es más de 0.25%, generalmente estamos encima del 1, ¿verdad? Esta es la razón por la que se pide el 0.25%, o 25 por 10 a la menos 4, que es lo mismo, ¿no? Dependiendo si el puntal no tiene restricción o si la tiene. Si el puntal tiene restricción, dice no se requiere refuerzo distribuido. ¿Por qué? Porque la restricción aumenta la capacidad de compresión del puntal, ¿no? Mientras que si el refuerzo, por ejemplo, como está acá, si el refuerzo tiene un ángulo con el puntal, este ángulo alfa 1, entonces tiene que aplicar este valor, ¿no? Si el refuerzo no sigue la dirección, perdón, si el ángulo entre el puntal y el tensor tiene un valor, pues tiene que aplicar otra expresión, y si no, pues queda en este valor cuando son ortogonales, ¿no? Además, este refuerzo distribuido dice el desplazamiento debe ser no mayor de 300 milímetros y este ángulo no debe ser menor de 40 grados. Estas son limitaciones de este refuerzo distribuido mínimo, ¿no? Ya que está cuando se considera restringido lateralmente los puntales, habla de 3 condiciones. Las figuras muestran mejor siguiente. Por ejemplo, acá esta ménsula, digamos, es más bien es una viga que reciba un sistema de piso, ¿no? Con esta sección como una ménsula. Entonces, la armadura está en este plano, o la cercha está en este plano. Entonces, esta región, dice, de discontinuidad, es perpendicular. La región de discontinuidad es en esta dirección, ¿verdad? Entonces, esta dirección es perpendicular a este plano donde está el puntal y tensor. Entonces, ahí se considera que el puntal y tensor, perdón, se considera que los puntales aquí en este caso están restringidos lateralmente porque está cumpliendo esta condición, ¿no? Que esta región es continua, perpendicular al plano de donde está el modelo puntal y tirante. Refuerzo distribuido mínimo dice que se considera que los puntales están restringidos lateralmente si el concreto que restringe al puntal se extiende más allá de la cara a una distancia mayor que la mitad del ancho del puntal, ¿no? Entonces, si esta cara que estamos viendo acá tiene una distancia mayor que este valor, entonces se considera que los puntales que están en rojo en este caso, están restringidos. Por supuesto, este es el caso donde es más clara la restricción. Los puntales que están en este nudo, como están restringidos por estos elementos, vigas, digamos, entonces se considera que los puntales están restringidos lateralmente. Otro cambio que ha habido ahora en esta última versión del 3.18.19 se refiere a los nudos o nodos que son curvos. Por ejemplo, aquí, ven ustedes,
tenemos un elemento curvo. Tengo un tensor curvo que vamos a ver va a equilibrar a la compresión, que aquí lo indicamos con línea azul. Y y en la ménsula también usted puede tener aquí una curva de lo que se trata es cómo se diseña esta zona del nudo curvo. Es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjense que la figura aquí muestra dos ejemplos de nudos con barras curvas, ¿no? Quizá la más convencional. Y vamos a ver dos casos. Primer caso, esta fuerza en la barra horizontal, digamos, va a ser igual a la fuerza de la barra que estamos mostrando aquí, de la barra vertical. Este es un caso de simetría que vamos a ver. No siempre esta fuerza y esta fuerza son iguales, pero cuando el puntal cae en un eje de simetría, se puede considerar que son iguales, ¿no? Entonces, en verde tenemos compresiones, los puntales en compresión, y en azul tenemos los tensores, ¿no? Pero el tensor también visto en planta, perdón, el puntal y tensor en esta vista, aquí tengo el tensor, si yo hago una planta o un corte aquí para ver el tensor, si el tensor tiene esta curva de más de 180 grados, entonces se considera que es, pues eso, una curva, ¿no? Entonces, dice, las zonas nodales son generalmente demasiado pequeñas para permitir el desarrollo, ¿no? Por eso muchas veces se prefiere con las curvas que se está mostrando aquí, ¿no? ¿Qué pasa en estos nudos con barras curvas? Bueno, en general, la tracción acá y en esta barra vertical no tienen que ser necesariamente iguales, por eso dice T1 y T2, pero lo que sí va a ocurrir es que va a haber un esfuerzo en la circunferencia y va a haber esfuerzos en la dirección del radio, en compresión. Estos esfuerzos son los que, digamos, van a causar la probable falla en compresión del concreto y por tanto esto va a empezar a deslizarse y ya no es adecuado, ¿no? Entonces es el modo de falla el posible modo de falla en nudos curvos, ¿no? Entonces, se debe evitar, como dice aquí, el deslizamiento de la barra y el desplazamiento del concreto. En realidad ambos están ligados, ¿no? Porque a medida que el desplazamiento se hace grande, el deslizamiento es más fácil que ocurra. Entonces, hay una interacción, digamos, entre el deslizamiento y el desplazamiento del concreto en esta zona curva que estoy mostrando, ¿no? Ahora, cualquier barra curva, de acuerdo al capítulo 25, detallado de acero refuerzo, debe tener un diámetro mínimo de doblado. Por ejemplo, barras hasta de pulgada son 6 veces el diámetro de la barra. En el caso de pulgada serían 15 centímetros, ¿no? Entonces, usted no puede hacer un radio de, por ejemplo, 10 centímetros. Estos son valores mínimos de estos, perdón, no radio, diámetros, ¿no? Son los valores mínimos de estos diámetros. Entonces, el radio del doblez está asociado a estos detallados. Y la pregunta es, ¿cuál es la longitud del arco esta? A lo largo de la barra. Entonces, primera condición, vamos a suponer que el ángulo doblado es menor de 180 grados, o sea, 90, por ejemplo. Y vamos a suponer como primera ejemplo o caso que esta tracción T1 y T2 son iguales. ¿Igual a qué? A SFY. Entonces,
En esta condición particular de igual tracción acá, igual tracción en esta barra vertical, dice que los fuerzas de compresión reales son uniformes y los de fuerza de adherencia son cero. Eso es lo que postula esta condición. Entonces, en esos casos, cuando el ángulo, estamos en, por ejemplo, en 90 grados, el radio de esta circunferencia debe cumplir esta condición, donde ATS es el área de refuerzo no preesforzado en el tensor, BS es el ancho de puntal. Entonces, para evitar la falla en compresión en esta zona curva, el radio debe ser mayor que este valor. ¿Okay? Pero dice, no debe ser menor que la mitad del diámetro doblez de la tabla que vimos antes. Bueno, o sea, el diámetro no es el menor que lo que... O 2 veces el radio aquí no debe ser menor que el diámetro que ya vimos antes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el doblez de 180 grados, como en este caso, de esta barra? ¿No? Repito, esta es una pista en planta de esta barra y esta figura es una elevación, ¿no? Entonces aquí el radio va a ser función de esta expresión, donde omega t es esta dimensión. ¿Okay? ATS, pues ya lo vimos que es, y esa es la expresión, dice, nuevamente no menor que la mitad del diámetro del doblez de la tabla que ya habíamos visto, ¿no? Cuando usted tiene más de una barra, 2, 3 barras que están doblándose, usted aplica la misma ecuación de una barra, pero considera que el área es el área de todas las barras. ATS sería entonces la suma de, si son 3 barras de pulgada, pues suma las áreas de las 3 barras, ¿no? Usted puede tener casos que el recubrimiento es mayor de 2 veces el diámetro de la barra. Entonces, o que el recubrimiento es menor. Fíjese, cuando el recubrimiento es menor de 2 veces el diámetro de la barra, el radio que hemos calculado con las expresiones anteriores, usted lo va a multiplicar por este factor, que va a ser mayor que 1, ¿no? Porque el recubrimiento, o sea, CC sería menor que 2dB, entonces este cociente va a ser mayor que 1, hay que aumentar el radio. Dice, en la esquina de pórtico, los nudos y la barra están proporcionados de tal manera que el centro de curvatura de la barra, o sea, el centro de curvatura de esta barra, se encuentre dentro del nudo. Es una condición que se debe buscar en el nudo, ¿no? Con barras curvas. ¿Qué pasa cuando estas fuerzas acá y acá no son iguales? Entonces, en esos casos, cuando las fuerzas de tensor no son iguales en la parte horizontal y en la parte vertical, entonces la fuerza de compresión varía y hay una fuerza de adherencia. Entonces, θc dice, es el más pequeño de los dos ángulos. O sea, este con este y este con este, usted agarra el más chico. En este caso, θc, ¿no? Entonces vean ustedes que, a diferencia del caso anterior, cuando teníamos fuerzas iguales en ambas barras, ahora como no son iguales, aparecen esfuerzos de adherencia. Entonces, la condición de diseño es que la porción de la circunferencia de este doblez, que se llama LCB, aquí, este es LCB, debe ser mayor que la longitud de desarrollo multiplicada por este valor, 1 menos tangente θc, donde θc es el ángulo más chico entre el puntal y el tensor, ¿no? Porque este ángulo es más grande. Entonces te agarra más chico. Y entonces el radio
En este caso, a diferencia del caso anterior, emplea otra expresión para definir el radio del el radio de esta doblez, ¿no? LD es lo que ya conocemos como longitud de desarrollo en tracción convencional. Acabamos con el último punto, que es el modelo Putal tensor en parte de sistemas que son sismos resistentes, ¿no? Este es digamos, nuevo. Esta sección del ASI es nuevo con respecto a versiones anteriores, porque nos está diciendo, antes se pensaba que el método del puntal tensor no se podía aplicar en zonas sísmicas. Y hay, digamos, casos donde es bastante útil, de diseño sísmico, digamos, donde es bastante útil el empleo del puntal y tensor. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en los casos de diafragma, vean ustedes que en los últimos años se reconoce que en el plano horizontal, o sea, en el plano del piso, que es donde actúan las fuerzas del terremoto, las fuerzas inerciales del terremoto, esas fuerzas aparecen aquí, en este plano, y luego viajan a los elementos verticales, columna, muro, lo que sea, ¿no? Pero antes que viajen, pues tienen que tener una trayectoria de carga y de manera que la resistencia sea adecuada. Entonces usted puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo esta fuerza en compresión aquí? Entonces puedo generar equilibrarse con esta compresión y por equilibrio tendría aquí una tracción. Dice tensor de tracción, este de acá, ¿verdad? Y eso me va a permitir, luego del otro lado, me va a permitir, con una idea semejante, tener una fuerza de transferencia en esta abertura. ¿Para qué? Para que yo le coloque un refuerzo en esta zona blanca, digamos, que estamos mostrando, ¿no? Ahora, usted puede decir, ¿qué pasa si yo pongo un tirante aquí en lugar de esta fuerza? Pues eso no es adecuado, ¿no? Porque obligaría a colocar refuerzo, digamos, adicional en esta zona, ¿no? Entonces, la solución del puntal y tensor para resolver el problema sísmico de diafragmas, pues este es un ejemplo, digamos, sencillo que muestra que es útil, ¿no? Supongamos que tenemos sistemas sismo resistente asignado a la categoría de diseño D, E y F, y vamos a diseñar regiones de estos sistemas con este modelo de puntal y tensor. Bueno, si hacemos eso, debemos cumplir. Uno, con el capítulo 18, obviamente, estamos en zona sísmica, y dos, cumplir con las secciones estas que vamos a ver, de la 23.11.2 a 23.11.5, que son requisitos especiales. Ahora, fíjense que dice, estos son requisitos nuevos, pero si usted a las fuerzas en los puntales se originan con fuerzas sísmicas incrementadas por factor de sobreresistencia omega 0, que es del orden de 2,5, o puede ser menor si está basado en una ley racional. Entonces, si las fuerzas usted la va a diseñar con un factor mayor que 1, que es omega 0, entonces ya no necesita cumplir estas secciones. Entonces, se puede ignorar estas secciones o estos requisitos si tengo esta condición de que las fuerzas actuantes ya las multipliqué. La fuerza del sismo, porque tiene que ver con el sismo o terremoto, esas fuerzas ya las estoy amplificando por un factor de sobreresistencia del orden de 2,5. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, si usted no quiere emplear este nuevo procedimiento de diseño sísmico de puntal y tirante, pero lo que tiene que hacer es incrementar las fuerzas y seguramente le va a dar más refuerzo, ¿no?
Entonces, cuando hay que usar pues los criterios nuevos de diseño sismo resistente con el puntal y tensor, que dice si la condición 2 no se cumple, se debe investigar estos requisitos. 23.11.2 que tiene que ver con puntales y 23.11.5 que tiene que ver con nudos. Tanto en puntales como en nudos, fíjense que ocurre algo interesante. Ya habíamos visto antes esta expresión, ¿se acuerdan? Ahora le agregamos un término adicional acá, punto 8. Entonces estamos reduciendo, como estamos en una zona sísmica donde el puntal va a estar sometido a ciclos, ¿no? De un lado y del otro, porque el sismo pues tiene ese efecto. Entonces este punto 8 toma en cuenta el efecto del ciclo cargas reversibles típicas que ocurre en un terremoto, ¿no? El punto 8 de acá. ¿Ok? FCE es la resistencia efectiva a compresión del concreto en el puntal o en el nodo. Entonces, cuando se tiene un puntal o un nudo diseñado de manera sismo resistente, entonces la diferencia es que la resistencia de compresión lo reduce con respecto a la usual, digamos, de método usual de puntales del capítulo 23, lo reduce por punto 8. El puntal dice debe tener mínimo 4 barras. Los estribos, obviamente, hay estribos transversales perpendiculares al puntal. Y los estribos van a tener, usted va a cumplir dos requisitos. El 23.11.3.2 o 23.11.3.3. Veamos cada uno de ellos antes de 23.11.3.2. 23.11.3.1. Dice, los puntales deben tener refuerzos que cumplan con lo que es detallado que ya mencionamos, ¿no? 23.11.3.2 o 23.11.3.3. En 23.11.3.2 dice, ojo, que es O, no es I, es O. Uno o el otro. En el caso 1, los puntales requieren refuerzo longitudinal y transversal, como en el caso de columna de marcos especiales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que esto es un requisito bastante exigente. Y los detalles de cómo se coloca ese refuerzo longitudinal y transversal están en estas tablas. La tabla 23.11.3.2. Ahora, si usted va a confinar toda la región, no solo los puntales, entonces el confinamiento va a estar dado con estas expresiones. ¿Ok? Entonces usted tiene dos opciones. O confina la zona específica de puntales, o confina toda la región donde están todos los puntales, digamos. Entonces hay dos situaciones, ¿no? Pero vean ustedes que lo interesante es que en el caso del confinamiento de los puntales hay que hacerlo como si fuera una columna de pórtico especial. Y eso creo que está en la siguiente. A ver. Bueno, si usted recuerda estos valores, son los que se emplean en pórticos especiales, ¿no? Entonces acá. ¿Ok? Otra aplicación de este modelo es el que estamos viendo acá, en donde en esta viga de acoplamiento con este refuerzo en diagonal que se usa, aunque ahora hay otra versión donde es, perdón, en esta versión usted tiene este refuerzo digamos, convencional en el alma, y ahora hay otra versión, ¿no? Bueno, vamos a suponer que este elemento está en tracción, entonces usted tiene que desarrollar una longitud de desarrollo de este punto de dirección crítica hasta donde lo va a terminar, mayor o igual que 1.25 veces la longitud de desarrollo. Y el motivo de este factor 1.25 es que este refuerzo pues, va a llegar a esfuerzos mayores de fluencia en el terremoto, ¿no? Bueno, entonces aquí acabo la primera parte
Y si quiere la pregunta la dejamos para... Sí, ingeniero, yo pienso que continúe con su presentación y al final, si quiere, miramos todas las preguntas. Ya. Entonces... Ahí me fui al último. Que no es un tal apéndice. Bueno, otro de los cambios que es nuevo, digamos, en el 3.18.19 con respecto a todas las versiones anteriores del ACI 3.18, se refiere a lo que se titula en este apéndice la verificación del diseño usando análisis no lineal de historia de la respuesta o análisis dinámico no lineal. Te lo puedo llamar de ambas maneras. Entonces, este apéndice, digamos, es nuevo, no estaba antes. Y como siempre, ¿no? Como hace la CI, primero cuando por primera vez coloca algo, lo pone en un apéndice y en versiones posteriores ya lo incorpora dentro del cuerpo principal de la norma. Entonces, el apéndice pues tiene esa importancia, ¿no? De que posteriormente va a ser parte de la norma, ¿no? ¿Por qué dice se añadió el apéndice A al reglamento? Bueno, lo que ocurre es que la normativa que especifica procedimiento de análisis, diseño y cargas y el tipo de sismo, etcétera, que está en la C716, considera el análisis dinámico no lineal. Lo mismo lo hace dice Los Ángeles Tall Building Council, asociación de Los Ángeles, porque en Los Ángeles o en la región pues se construyen muchos edificios altos y es altamente sísmica la zona. Entonces ellos también tienen procedimientos de análisis dinámico no lineal. El PEER, el Pacific Earthquake Engineering Research Center, también tiene, digamos, estas recomendaciones de empleo de análisis dinámico no lineal. En todas las versiones del 3.18.14 y anteriores, pues no se hablaba nada de dinámico no lineal. Ahora ya hablamos de este análisis dinámico no lineal. Entonces, ¿cómo se emplea el apéndice A? Dice, se emplea, o por qué, perdón, se emplea el apéndice A. Se emplea para el diseño sismo resistente de estructura de concreto cuando se analiza con programa de análisis dinámico no lineal. Ojo. Entonces, hay algunos casos, como vamos a ver, en donde es obligatorio hacer análisis dinámico no lineal. En la mayor parte de casos no, y tienen que ver con la altura del edificio. Entonces, en buena cantidad de edificios que están por debajo de cierta altura, usted se puede olvidar del análisis dinámico no lineal. Pero ese no es el caso cuando edificios pasan de cierta altura. Entonces, el apéndice complementa los requisitos del capítulo 16 de la ACT 7 cuando se emplea el análisis dinámico no lineal para el diseño sismo resistente de estructuras. Dice, ¿qué es la verificación de diseño mediante análisis dinámico no lineal? Bueno, usted tiene que emplear las bases usuales de diseño y además tiene que cumplir el capítulo 18 de la CI. Y en algunos casos va a tener que cumplir con requisitos que vamos a ver adicionales de la sección A12, que son requisitos de detallados mejorados. ¿Ok? Entonces, el capítulo 18 me lleva a estos requisitos detallados, pero como es con otro procedimiento de análisis, son otros resultados, digamos, los requisitos son más exigentes, los requisitos detallados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. En algunos casos, entonces, si usted va a diseñar con el apéndice A, le va a llevar a más refuerzo que, sobre todo transversal, a más refuerzo que el que da el capítulo 18. Obviamente tienen que emplear un software y análisis dinámico no lineal. Ahora, el procedimiento de elaborar el modelo
para este comportamiento no lineal, en ese modelo usted debe considerar resultados de ensayos de elementos estructurales ante cargas cíclicas reversibles, no monotónicas, sino cargas cíclicas reversibles, y en lugar de usar el famoso F'(C) y el famoso 420 MPa de FY, tiene que usar o debe usar propiedades estimadas o propiedades esperadas de la resistencia del concreto y del acero. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Ahora, en la presentación original de la SI yo agregué algunas notas del mismo apéndice que no estaban, porque ayudan a tener una mejor idea de qué hace este apéndice o para qué es, ¿no? En el apéndice A se habla de acciones que las tenemos que resistir, obviamente, acciones controladas por deformación y otras que son acciones controladas por fuerzas. ¿Qué es eso? Dice, si el elemento de los requisitos de columnas del capítulo 18 se diseñan con suficiente confinamiento y detallado refuerzo, los momentos en las columnas pueden evaluarse como acciones controladas por deformación. O sea, en columnas y en muros y otros elementos que vamos a ver que está diseñando con el capítulo 18, eso se habla o se puede denominar que está diseñando para acciones controladas por formación. Y aquí están los ejemplos. Dice, los siguientes se diseñan como acciones controladas por formación. Momento en vigas, muros, vigas, luego cortante de vigas de acople reforzadas con refuerzo diagonal que cumple este requisito, o momentos en columnas, obviamente con fuerza axial, en columnas que cumplen estos requisitos del capítulo 18. Entonces, en general, buena parte de lo que se hace en el capítulo 18, en el fondo, el apéndice lo llama que está diseñado para acciones controladas por deformación. Las acciones controladas por fuerza, dice, dice, los siguientes ejemplos muestran secciones controladas por fuerza. Fíjense que estamos hablando ahora de otra cosa, ¿no? Cortante y momento en muros perimetrales de sótano. Cortante en el diafragma. Entonces, tanto el muro perimetral como el diafragma no, digamos, se acepta comportamiento inelástico como se hace en los muros estructurales o en columnas o en vigas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que diseñarlo para una fuerza, para que no salgan del comportamiento elástico. Fuerzas normales en el diafragma, y aquí le corregí, además de colectores. Los colectores son elementos en tracción que ayudan a transferir las fuerzas que ocurren en el plano del diafragma. A ver, voy a poner no tengo el puntero, ya. Que ocurre en el plano del diafragma, ¿no? Entonces, aquí la traducción no fue muy buena. Las fuerzas en el plano del diafragma, además de las fuerzas que actúan en colectores, ¿no? Momento dice en zapatas, losas o cimentaciones profundas. Entonces, acciones controladas por deformación, pues son las que resultan de aplicar el capítulo 18, ¿no? Y por fuerza, pues no. En el fondo, implícitamente se está llegando a un comportamiento elástico. Ahora, otra parte interesante que dice el apéndice es que el modelo no lineal debe ser capaz de presentar una rigidez efectiva secante, trazada desde el punto cero, hasta un punto que corresponde a las fuerzas del nivel de fluencia, o sea, la pendiente A y B. Esta curva es esfuerzo, fuerza o momento contra deformación. Entonces, fíjense que en este modelo hay una rigidez inicial o una pendiente inicial que tiene que llegar pues a la resistencia, y la pregunta es ¿cuánto vale esta rigidez? Porque si usted conoce la rigidez y conoce la resistencia, pues va a conocer en este caso si es el ángulo asociado a la fluencia, ¿no?
Entonces, RNE es la resistencia de fluencia esperada. ¿Okay? Dice, se permite representar la rigidez del miembro cerca del inicio de la respuesta inelástica utilizando una rigidez efectiva basada en ensayos físicos. O, alternativamente, se puede usar la tabla A84. Entonces, fíjense que aquí, a diferencia del cuero principal de la CI 318, usted va a usar o puede usar rigideces que salen de ensayos, obviamente de elementos parecidos a los que usted está estudiando. O, pues, si no tiene resultado de ensayo, puede ir a esta tabla A84. Esa tabla 84, da diferentes valores de rigidez efectivas que me van a llevar a esta pendiente. ¿Okay? Son las rigidez efectivas, me van a llevar a esa pendiente. Entonces, después aquí en amarillo algunos ejemplos. Por ejemplo, en vigas, punto 3, o sea, menos que el punto 5 que tiene el cuerpo principal. Columnas que tienen más de punto 5, pues punto 7, que es lo que usan normalmente. Pero si la carga sal es baja, el momento de inercia se reduce al 30% de la sección bruta. En muros estructurales, fíjese, se recomienda punto 35, no punto 5, no punto 35. Bueno, en realidad hay otros elementos, pero lo que quiero mostrar es que acá hay más opciones de definir momento de inercia, porque esto es importante en el análisis dinámico no lineal. Bueno, en general es importante, ¿no? Pero más en el no lineal. Por otro lado, cuando estamos aplicando este apéndice, ya no hay que usar F'C o Fy, hay que usar resistencia esperada de los materiales, dice. La resistencia esperada de los materiales debe definirse con base en datos aplicables del proyecto o datos de otros proyectos que utilicen construcción y materiales similares. ¿Ok? Si no se dispone de estos datos, se permite utilizar la resistencia de esta tabla A91. Entonces, son dos opciones. Usted tiene resistencia que ha medido en elementos semejantes, ha medido en ensayos, en elementos semejantes a los que usted está diseñando. Entonces ahí considera esos valores. Si no tiene esos valores, se va a esta tabla. Por ejemplo, vamos a poner que tiene usted un concreto F'C, va a multiplicarlo por 1,3 para definir la resistencia esperada. 30% aumenta y tengo la resistencia esperada. El Fy de 420, vamos a suponer, ya no es 420, sino la esperada va a ser 480. Y la tracción esperada, pues 730, como dice acá, ¿no? Entonces vean ustedes que esta es otra diferencia, digamos, o cambio de un análisis dinámico no lineal, en que ya nos olvidamos de los famosos F'C y Fy y utilizamos valores mayores, que puede ser de ensayos o puede ser de esa tabla que ayuda en el caso que no hay ensayos, ¿no? Y ahora, a ver. Criterio de aceptación, la sección A10. Criterio de aceptación para acciones controladas por deformación. O sea, para las secciones que son dúctiles, ¿no? Dice, DU es la deformación cuando ocurre una pérdida importante de la capacidad de soportar cargas gravitacionales. Por ejemplo, aquí. Aquí la resistencia máxima pues se bajó bastante y usted define un valor ahí, límite. Ahora, este valor de U va a ser función de resultados experimentales. Si los resultados experimentales me dan valores de U menor que el que yo quiero usar, por ejemplo, vamos a poner que quiero usar un DU de... ¿Qué pasó aquí con el puntero? Quiero usar un DU de 4%, y resulta que los ensayos se han ensayado solo hasta 3%, ni modo, no puedo usar 4, tengo que usar lo que se ha encontrado, los límites de formación que se han encontrado en ensayos. Entonces ven ustedes que el apéndice me está sacando del procedimiento convencional para irme a
a emplear datos de ensayos para este análisis dinámico no lineal. Entonces, DU, ojo, ¿no? En DU es un límite donde ya la resistencia se ha reducido de manera importante, ¿no? Dice, se permite que DU esté de acuerdo con el SI 369, que es un comité de la CI, o de acuerdo a ensayos que existan, ¿no? Entonces, DU ya no tiene nada que ver con lo que diga la norma fulana o sultana, sino tiene que ver con lo que está en este reporte del comité 369 o lo que usted respalde con resultados de ensayos de laboratorio. Ese es el valor de DU que debe emplear en el análisis dinámico no lineal, ¿no? Ya estamos acabando aquí con los requisitos de detallado mejorados. Los requisitos detallados mejorados dice, fíjese que cuando usted hace un análisis dinámico no lineal, por ejemplo, de un edificio, usted no utiliza un registro, utiliza varios registros. O sea, va a tener varias respuestas del edificio, son varios análisis. Entonces saca el promedio de las deformaciones que da cada análisis, y si ese promedio excede 0.5 de U del concreto que usted, confinado que usted ha especificado, que está empleando, entonces si estoy más del 50% del DU de diseño, digamos, los miembros, dice, deben cumplir con los requisitos de detallado mejorado de esta sección. Los miembros deben cumplir con los requisitos detallados. ¿Cuáles son los requisitos detallados? Bueno, en el caso de pórticos, si estamos hablando de pórticos que se están diseñando con la PNCA, dice, en columna de pórticos especiales de momento con estribos, toda barra longitudinal debe estar soportada lateralmente por la esquina de un estribo cerrado de confinamiento o un gancho sísmico como se requiere aquí, en 18752F, que es esta. Independiente de que si el concreto, si la resistencia del concreto es baja o alta, o independiente si la carga axial, no. Fíjese que este inciso se aplica solo si la carga es más del 30% de G'(C) o F'(C) es mayor de 70 MPa. Bueno, entonces, por ejemplo, un requerimiento bastante exigente es que dice HX no debe exceder 200 milímetros. ¿Qué es HX? HX es el menor de esta distancia, XI. Entonces, esta distancia no puede ser más de 20 centímetros o 200 milímetros. Entonces, son requisitos bastante exigentes, ¿no? Lo que en columnas se exigía para cargas axiales muy altas o concretos muy altos, aquí la columna de estos pórticos que se están analizando con dinámico no lineal, independiente de si la carga axial es baja o alta, el concreto bajo o alto, a fuerza tiene que usar esta sección 18752F. Muros estructurales especiales, obviamente, el refuerzo se coloca elemento de borde de acuerdo con la versión 1816, que es esta, ¿no? Que lo vimos la vez pasada, elemento de borde para muros estructurales especiales, pero con refuerzo transversal que cumple con A12.2.3. Esta corresponde a la que acabamos de ver, columna de pórticos, es la diapositiva anterior. O sea, el elemento de borde, fíjense, en muros, tiene que cumplir lo mismo que estamos viendo acá, que es este requisito, en general, independiente de la carga axial o la resistencia del concreto. ¿Okay? Entonces, el elemento del borde prácticamente es como una columna de un pórtico con características, digamos, exigentes, ¿no? Bueno, ahora, la última sección del apéndice lo que dice es que los resultados del análisis no lineal y diseño se deben revisar por un revisor de diseño estructural independiente, o sea, no es el mismo diseñador. Si un diseñador o un despacho tiene pues la memoria de cálculo, etcétera, de diseño, alguien tiene que revisar ese diseño y ese alguien va a estar, digamos, supervisado o bajo la dirección de la autoridad competente, ¿no? Esto ya, por ejemplo, en el caso de México ya se aplica, ¿no? En esta revisión
se revisa cumplir los requisitos del Reglamento General de Construcción. En Estados Unidos el Reglamento General de Construcción es el IBC, ¿no? El IBC reúne el AE716 y reúne al A6318, ¿no? ¿Por qué un ingeniero usaría verificación de diseño usando análisis dinámico no lineal? Dice, bueno, de acuerdo al IBC, si usted tiene muros estructurales, edificios con muros estructurales de más de 73 metros, ya no puede construir. Tiene que irse al sistema dual para ir a más de 73 metros. ¿Okay? Entonces, como se va al sistema dual con esa altura, entonces hay que hacer un análisis dinámico no lineal. Ya no puede aplicar el análisis convencional. Con el análisis dinámico no lineal, si usted tiene el IBC que le dice no puede construir edificios de muro de más de 73 metros, bueno, obliga al sistema dual diseñado con procedimiento convencional. Pero si usted va a hacer un análisis dinámico no lineal, entonces puede usar edificios de muros de más de 73 metros, con una excepción del IBC, ¿no? Entonces, el análisis dinámico no lineal me permite usar edificios con muros para edificios altos, digamos. Entonces, por eso es que cada vez en grandes ciudades los edificios son más altos y ya escapan de los límites convencionales de diseño, ¿no? Y creo que con eso termino mi presentación. Bueno, muchas gracias, Mario, por la presentación de hoy. Estuvo muy, muy interesante. Tenemos muchas preguntas. Voy a formularte las primeras que nos han llegado. Antes de esto, quiero comentarles a todos que las presentaciones, porque hemos tenido muchas preguntas por el chat al respecto, las presentaciones y los videos de este seminario están disponibles en la página web de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, que es www.hormigonfihp.org. Ahí encuentran cómo acceder a los videos y en la parte baja, en la descripción de cada video, está el link para descarga de la presentación. Como les digo, ya están disponibles las sesiones 1 y 2 y a partir del próximo lunes tendremos las sesiones 3 y 4 ya disponibles. En este momento vamos a publicar en el chat también una breve encuesta de satisfacción de la conferencia de hoy. Los invito a ingresar y darle respuesta. Allí nos pueden también sugerir temas para futuras presentaciones y no van a tardar más de 1 minuto. Damos las gracias a todas las asociaciones a nivel Latinoamérica que se unieron a esta iniciativa y que hicieron posible que hoy ustedes puedan tener la información y haber accedido a estas presentaciones, y a Master Builder Solution por el auspicio para llegar a ustedes hoy. Paso entonces, ingeniero, a hacerle las preguntas que nos han formulado. Mario, nos pregunta Derek Quinto, ¿cuál sería la máxima altura que podría utilizarse en un muro de corte en edificios, considerando la demanda que ejerce sobre la fundación y el suelo? ¿Podría repetir, por favor? ¿Cuál sería la máxima altura que podría utilizarse en un muro de corte en edificios, considerando la demanda que ejerce sobre la fundación y el suelo? Bueno, para empezar, ya no hay que llamar muro de corte, ¿no? Hay que llamar muros estructurales porque no necesariamente fallan de corte, ¿no? La idea es que, al contrario, fallan de manera dúctil en flexión o flexo-compresión. La normativa del IBC vimos que decía que si el edificio tiene más de 73 metros y quiere hacerlo con muros, ya no puede hacer el análisis, por ejemplo, con el ETAPS elástico convencional. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer un análisis dinámico no lineal. Ahora, si usted no quiere hacer análisis dinámico no lineal y quiere seguir usando muros con el método convencional, digamos, del juego principal de la 6318, tendría que usar sistemas duales, ¿no? Ok, nos pregunta el ingeniero Carlos López, para muros de concreto reforzado en zonas sísmicas D, E y F,
Primero, ¿tiene la CI 31819 un valor de espesor mínimo absoluto para el elemento de borde, así como para el resto del cuerpo del muro? En realidad el espesor mínimo está en el capítulo 18, que ahora es más exigente que antes, ¿no? Incluso el ancho B del muro es una condición, o se emplea para una condición de diseño, digamos, si usted tiene un ancho X veces más grande que la profundidad de eje neutro, o fracción de la profundidad de eje neutro, ya no tiene que hacer detallado especial, digamos. Y si no, pues tiene que hacer detallados especiales, ¿no? Ok, también con relación a esos mismos muros de concreto en zonas sísmicas D, E y F, él pregunta, ¿prohíbe el ACI 31819 el uso de malla electrosoldada para estos muros de concreto? Sí, ese es específico la sección creo que es el capítulo 25 del acero refuerzo. Ahí viene una lista de bastantes tipos de acero refuerzo y le dice cuáles se emplean o cuáles se pueden emplear o no se pueden emplear en elementos sismo resistentes. Y la malla no se puede emplear. Ok, perfecto. Nos pregunta Rigoberto Guerra, ¿qué implicación tiene el no utilizar un gancho o desarrollar un anclaje en zonas de nudo? Bueno, lo que pasa es que se va a deslizar la barra y entonces ya no va a llegar a usted al elemento mecánico que piensa, o puede tener desplazamientos mayores que lo que pensaba, ¿no? María Inés Chilo nos pregunta, ¿de dónde se obtienen los valores de beta S de la tabla 2243? Digo, ¿qué consideraciones para obtenerlos y los valores de beta C de la tabla 2343? A ver, los valores de beta S tienen que ver con un concepto físico, no sé si lo expliqué bien, que es el siguiente. Imagínense un puntal en compresión, pero en realidad no puede evitar, en muchos casos, que haya tracciones en la dirección perpendicular al eje del puntal. Cuando hay esas tracciones, esfuerzos o deformaciones de tracción, lo que hace es disminuir la capacidad de compresión. O sea, hay una interacción. Y entonces el factor beta S toma en cuenta esa situación. Tracciones, tengo que castigar con un valor beta S menor que 1. No sé si quedó claro eso. Bueno, muchas gracias, Mario. Mario, nos dice José Luis Chacón, pide más bien, no nos dice, sino que pide una aclaración. Dice, ingeniero, cuando usted estaba hablando del refuerzo distribuido mínimo, no entendí. En la gráfica dice región de discontinuidad y usted dijo que es continua. ¿Me puede aclarar, por favor? Nada, en realidad son regiones de discontinuidad todas, ¿no? Estamos en el capítulo 23 y lo que se refiere al refuerzo distribuido es que, como tu nombre lo dice, pues tiene un cierto desplazamiento uniforme, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, gracias, ingeniero. Nos dice Harold Zúñiga, ¿a partir de qué dimensión se considera una viga de gran altura? Bueno, yo creo que tiene que ver con, más bien, no con la dimensión, sino con la relación claro-peralte, ¿no? Por ejemplo, si el claro-peralte es 6 o 8, pues ahí no hay problema de viga de gran peralte, ¿no? Pero si la relación es 1, entonces estamos en un caso de viga de gran peralte. O sea, tiene que ver con qué tan esbelta o poco esbelta es la viga, ¿no? Bueno, Juan Manuel Domínguez nos dice, ¿se pueden usar zapatas aisladas combinadas con pilotes en un mismo edificio? Pero las zapatas tienen que estar conectadas a los pilotes, ¿no? Uh-huh. Bueno, José Alfredo Morón nos dice, ¿en conexiones o elementos validados como puntal y tensor es necesario alguna verificación de esfuerzo cortante? No, fíjese, por definición, estamos en una armadura. ¿Y qué es una armadura? Que tienen fuerzas axiales únicas. Si hay cortante, quiere decir que hay momento. Y pues no, no es el caso. No hay momento, no hay cortante. Son cargas axiales, tracción o compresión. Ok. Andrea Velandia nos dice, el esfuerzo inicial aplicado en el pretensado se toma respecto al FPU. Este FPU para diseño podría tomarse con un valor mayor al establecido si se tienen ensayos que lo comprueben. Bueno, yo creo que
El problema es que, por lo menos en México, no hay tanto ensayo para decir, ah, pues voy a usar lo que dice este ensayo, ¿no? Hay que usar lo que especifica el proveedor del acero de preesfuerzo más bien, ¿no? Que a lo mejor es algo menor que lo que realmente tiene, pero decir que como ensayamos el lindo de concreto, ensayamos en acero de preesfuerzo no es tan frecuente. Ok. Julio Andrés Rodas nos dice, ¿el análisis estático no lineal tipo pushover se ha modificado y en qué aspectos en el ACI 31819? Bueno, en realidad lo que está en el apéndice A tiene que ver no con el pushover, sino con análisis dinámico no lineal, análisis tiempo-historia. Algunos, digamos, criterios del apéndice se pueden aplicar al pushover, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Muchos, bueno, no muchos, algunos piensan que el empleo del pushover es la solución y me va a dar la respuesta. A lo mejor me da la respuesta de desplazamientos, pero no la del cortante máximo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, nos dicen aquí, en Colombia se diseñan edificios de vivienda de 30 pisos soportados en muros de 10 a 15 centímetros en zonas de amenaza sísmica intermedia, categoría sísmica C. ¿Qué opinión le merece? Mi amigo José Restrepo diría, good luck, buena suerte. Ok, vale. Bueno, Víctor Manuel Hernández nos dice, ¿cuál es la altura mínima a partir de la cual se debe considerar el diseño con análisis no lineal? Ya hablamos, ¿no? De más de 73 metros, si tiene edificio con muros, a fuerza tiene que hacer dinámico no lineal, ¿no? Ok, En vale. México hay algo semejante, no exacto, pero con esa idea, de cierta altura, dinámico no lineal, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a hacer entonces la última de las preguntas, ingeniero. Nos la hace Sebastián Prado. Nos dice, respecto a la resistencia esperada de materiales en análisis no lineal, ¿no parece excesivo el 30% más del hormigón? No, lea el paper de Restrepo Rodríguez ACI 2013 y ahí se muestran esa relación de resistencia después de 20 años, digamos, o 30 años. Acuérdense que un edificio usted lo diseña no para el primer año, sino qué pasa dentro de 20 años con el concreto. Y lo que se muestra ahí es que la resistencia del concreto puede llegar hasta el doble. O sea, el 1.3 puede estar subestimado, puede estar, pero depende de la edad, ¿no? Si estamos hablando de menos de 10 años, a lo mejor el 1.3 no está tan mal, pero ya más estamos del lado de la inseguridad, ¿no? Estamos dando no de la inseguridad, estamos subestimando la resistencia del concreto y depende para qué lo usamos, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias, Mario, por la presentación de hoy. ¿El examen o no? Porque parecía examen. Sí, nuestras preguntas son bastante complicadas. Muchas gracias. Qué bueno con esas preguntas porque muestran que pues hay interés, ¿no? Sobre todo. Hay interés y tenemos una audiencia de muchos conocimientos y que necesita la guía. Entonces nos parece muy, muy interesante tener este tipo de preguntas. Gracias, Mario, por tu participación, no solo con la conferencia de hoy, sino con toda la formación de este seminario ACI 318 en español para toda Latinoamérica. Gracias también a los institutos y asociaciones del cemento y del concreto de América Latina que forman parte de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado y que llevaron a ustedes la información de que se estaba realizando este seminario. Un agradecimiento también muy especial a Master Builder Solution que auspició esta conferencia y todas las sesiones de este seminario. Para quienes quieran adquirir el libro del ACI 31819, por favor diríjanse al capítulo ACI de su país o al Instituto del Cemento y el Concreto para información. Antes de que se retiren, sobre todo para aquellos que son profesores o estudiantes de ingeniería, arquitectura y carreras afines, les quiero contar que la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIB, el ACI International y ASTM realizarán el segundo concurso iberoamericano universitario del concreto Unicreto con el ánimo de promover el interés de los estudiantes del sector de la construcción en el conocimiento del concreto como material. El concurso está dirigido, como les dije, a estudiantes de ingeniería civil, arquitectura o carreras afines de toda Iberoamérica y el próximo lunes abriremos inscripciones. Unicreto tendrá lugar en el marco de la edición online de la reunión del concreto RC 4.0 que se realizará del 21 al 25 de septiembre de 2020.
La información para participar estará disponible a partir del lunes 10 de agosto en la página web de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, www.hormigonfihp.org. De nuevo, muchísimas gracias, Mario. También gracias a Roberto y gracias a Pepe Izquierdo. Fue un placer escucharlos en este seminario de la CI 318-19. Esperemos volver a vernos pronto, ojalá presencialmente después de que todo esto termine. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego. A las más de 1000 personas que se conectaron hoy, les damos las gracias por su asistencia. Que tengan un feliz día y hasta la próxima.